¿Qué tal, gente bonita que sigue esta señal de María Visión? Reciban un cordial saludo de parte de su amigo, el psicólogo Enrique Pacheco. El día de hoy nos encontramos en un programa más de Peregrinos de Esperanza, hablando acerca de este jubileo 2025 que estamos celebrando en toda la iglesia y que ha sido un año de grandes bendiciones, de muchas cosas bonitas que Dios le ha regalado a todo su pueblo. Y bueno, pues el día de hoy, como cada emisión, tenemos un programa fabuloso con un gran invitado que hoy nos acompaña y que me gustaría presentar con toda la actitud y con toda la emoción. Él es amigo de María Visión, también ya de mucho tiempo, el padre Ricardo López Díaz. Padre, bienvenido a este su espacio. Gracias, amigo Enrique. Saludos a toda la gente bonita que está en este momento sintonizando María Visión. Saludos a nuestros hermanos en casa, a los que están haciendo sus tareas domésticas, a nuestros enfermitos de manera especial, a los que quizá van cambiando de canal, buscando qué ver. Ahí detente, ya no le busques. Aquí es donde tenías que estar, tú, hermano católico, tal vez que ni siquiera lo eres o no tenías intención de toparte con esta bendita señal. Pues para ti puede ser el mensaje de hoy. Así que párale, ya no le sigas, ya no busques qué película ver, ya no busques en qué matar el tiempo. Mejor que esta sea la señal que estabas esperando de Dios para darte un mensaje al corazón. Y misteriosos son los caminos del Señor, Padre, porque justamente así como lo dice, a lo mejor estábamos, ¿verdad? Ahí, ¿qué veo? A ver qué me encuentro. Caíste en María Visión, por algo estás aquí, y más porque el día de hoy tenemos un programazo. Pero ¿qué les parece ahí en casita? Padre, también a usted, ¿qué le parece? Si vamos primeramente con la oración del jubileo. Por supuesto. Para pues entrar en sintonía. Vamos a orar todos juntos. Oración del Jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforma en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Bien, pues ahí está esta oración del jubileo para entrar todos en sintonía de la mano de Dios. Porque el día de hoy, como cada programa de Peregrinos de Esperanza, tenemos un tema fabuloso. Y bueno, pues precisamente el día de hoy vamos a conversar acerca de algo que es indispensable para poder lucrar las indulgencias que nuestra Santa Madre Iglesia nos regala a lo largo de todo este año de jubileo, Padre Ricardo, y eso es precisamente las obras de misericordia, Padre. Así es, Enrique, pues como bien lo saben, la Iglesia pone varias condiciones para poder ganar esta gracia de la indulgencia, que consiste en la remisión total de todas las culpas, penas y pecados que tengamos en nuestra alma, para que con el alma purificada, así como un reinicio, como un reseteo de nuestra vida, podamos alcanzar la plena redención. Pues esta gracia concedida en tiempos especiales y también con ciertas actividades, porque así como que nomás decir, ya te la ganaste, ya así nomás fue, pues es como todo aquello que no nos cuesta, pues no le hacemos aprecio, ¿verdad? Por eso todo lo valioso debe costarnos algo, no necesariamente dinero, sino debe ser algo que venga con un esfuerzo significativo, que venga como el que hice algo para merecerlo, aunque claro, esto no es algo que
que sea por méritos. Es que ¿cuándo alcanzamos a merecer algo así? La redención que Cristo nos da es una gracia, es fruto de la gratuidad del inmenso amor de Dios. No es un premio exclusivo para aquellos que lo pueden alcanzar o llegar al precio, porque no hay nadie que pueda pagar esto. Sin embargo, es una gracia a la que debemos corresponder y mostrar el aprecio que le tenemos. Por eso la Iglesia nos propone varios caminos, no hay uno solo para poder ganar las indulgencias. Hay condiciones que sí son básicas, totalmente indispensables, o sea, condiciones sin la cual no hay indulgencia. ¿Cuáles serían, Padre? Pues, por ejemplo, el estar en estado de gracia. O sea, esa es una condición no negociable. O sea, algunos quieren reducirlo al hecho de estar recién confesados. O sea, que para ganar la indulgencia tienes que estar confesado, comulgar, pero a ver, esto de estar confesados, tanto lo reducen a que te acabes de confesar. No necesariamente, fíjate, o sea, el requerimiento es estar en estado de gracia, es decir, el no tener una situación de pecado mortal, de pecado grave, pero no solamente el que me haya confesado hace poquito y ya estoy como que en una burbujita imaginaria que es el estado de gracia, pero ya obtuve mi indulgencia y ¡pum!, vuelvo a la misma situación de pecado, ¿no? O sea, es un asunto de convicción y de conciencia el renunciar a todo apego al pecado mortal, a toda situación que de manera recurrente me esté haciendo ofender a Dios, manchar mi alma, romper mi comunión con la Iglesia. O sea, en esto sí no hay que pensar que podemos ser hasta mañosos, ¿verdad? De que, ay, mira, puedo tener un desastre de vida totalmente ajena al Evangelio, tener afección, apego al pecado, que al cabo me gano la indulgencia y viene a todo dar, mira, directo y sin escalas para el cielo. Nomás me confieso rapidito y pues digo, porque hay quien lo puede pensar así, ¿verdad? Entonces, no, hermano, o sea, ve esta gracia de la indulgencia que nos da este jubileo como una maravillosa oportunidad que Dios te da. Pero hay que recordar, la misericordia de Dios es gratuita, pero no barata. O sea, es un don que no se puede pagar con nada del mundo, pero no es una baratija que puedes comprarla hoy y luego comprar más y que ya se me acabó, pues que al cabo luego vuelvo a comprar. No. O sea, hay que tener eso bien claro. ¿Quieres ganar esa indulgencia para ti, para un ser querido difunto? Eso implica la determinación de buscar el seguimiento de Cristo, buscar la santidad y el desapego al pecado grave. Eso significa que no, de aquí en adelante debo tener una vida perfecta, inmaculada. No, pues claro que humanamente seguimos siendo personas frágiles e imperfectas en construcción de la santidad, pero que mañosamente digo, ay, que mira, nomás una confesadita y luego vuelvo a mis antiguos vicios, a mis malos caminos, al cabo es nomás para ganarme la indulgencia. Pues no, o sea, ya hasta la palabra de Dios lo dice, de Dios nadie se burla y pues quizá a los hombres los podamos engañar, hasta tú solito te puedes engañar, pero a Dios no. Una condición básica para aquellos que de veras quieren aprovechar la oportunidad que Dios te da de abrir de par en par las puertas de tu misericordia, pues tienes que entrar por la puerta. Y a eso no me refiero a la puerta santa. Unos piensan que en automático nada más por cruzar la puerta, por dar el brinquito, ¡pum!, ya, soy santo. Ya soy santo, soy salvo. Es que no se trata de cruzar la puerta es simbólica. La puerta significa aquel que dice, yo soy la puerta. Y tenemos que pasar por él, es decir, debemos transformar nuestra vida en Cristo para que el efecto de esa indulgencia sea eficaz. O sea, y ahí no te puedes brincar por la ventana, ahí no pasa el ladrón o el astuto que solo finge, que solo disimula. Entrar por la puerta significa tener una sincera conversión en Cristo. Bien, entonces, entendido esto, el estar en estado de gracia por el cual puedes recibir la comunión, y por comunión no significa, como mucha gente dice hasta de un modo un tanto vulgar y chocante, hay que tomar la hostia. Sí, pues, para tomar la hostia, mira, párate frente al sacerdote y saca la lengua. No, pero si hablamos de recibir la comunión,
no es solo el acto de recibir la hostia, es el acto de recibir a Cristo, sí, en el sacramento, en tu boca, pero sobre todo recibirlo en tu corazón, pedirlo se quede en tu vida y tener esa unión profunda con Él y por tanto con el prójimo, con su iglesia, y que eso se refleje en nuestra vida. Bueno, esa es la condición básica. El estar en estado de gracia, el tener un verdadero propósito de enmienda, de conversión, y pues cumplir las condiciones como es la oración por las intenciones del Papa, el rezar el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, y hacer una de las obras indulgenciadas, que la que más con más frecuencia se nos piden son obras de piedad. Por ejemplo, peregrinar, es lo que más se nos pide ahora. Peregrinar, hacer un recorrido significativo. Algunos podrán irse de aquí a Talpa 3 días caminando hasta descalzos. Puede que la peregrinación sea del atrio al altar, pero o sea, el sentido ese de que estamos en camino, de que somos peregrinos de la vida. O sea, no es tanto el caminarte un maratón, es el que tú estés significando de que en este camino de la vida quieres ir en pos de Cristo. Tu meta final es el cielo, es la vida eterna. Y eso lo simbolizan las procesiones, las peregrinaciones, que a mayor o menor distancia, la distancia es lo de menos, pero el sentido con el que se hace, eso es lo importante. Y pues se establecen ciertos lugares establecidos como la Puerta Santa, lugares que tienen un particular significado. La Puerta Santa, sabemos, pues es la que está en Roma, en el Vaticano. Ahí pues es como que la iglesia madre, la iglesia universal que convoca a sus hijos. Pero pues dado que no todos tienen posibilidades reales de pagar un viaje a Europa y pues todo lo que implica ir para allá, bueno, pues entonces la iglesia como madre y maestra establece lugares accesibles que digamos que nos saquen un poquito de la zona de confort. Nada impediría que en todas las parroquias hay Puerta Santa. Pues podría ser, pero es que también el chiste es que tengamos un esfuerzo significativo, que salgamos de donde estamos para ir hacia un santuario, hacia nuestra iglesia catedral, un lugar establecido como Puerta Santa para que allí peregrinemos y hagamos ese signo de comunión, de sinodalidad, ¿eh? O sea, son las obras de piedad. Hay otras maneras de ganar las indulgencias, por ejemplo, una visita al Santísimo, el rezo del Santo Rosario en comunidad, pero también, y creo que es la que más significado, más sentido tiene, practicar obras de misericordia. Exacto. Que digo, esto no debería ser como que lo hago nomás para ganar la indulgencia. Pues las obras de misericordia deben ser el estilo de vida del cristiano. Deben ser una convicción profunda que hagamos realidad cada situación de nuestra vida, cada oportunidad que tengamos de auxiliar a Cristo sufriente en el hermano, lo tenemos que hacer. Y que si gano, que si no gano indulgencias, mira, es nuestro examen final. De veras que hay que agradecerle a San Mateo, que así como el compañero que consiguió la guía del examen y nos la pasó a todos para saber qué estudiar y qué no, gracias a San Mateo sabemos qué es lo que va a entrar en el examen del juicio final. Las obras de misericordia que hayamos hecho con nuestros hermanos más necesitados, con el hambriento, con el sediento, con el desnudo, con el forastero, con el enfermo, con el preso, lo que hayamos hecho o dejado de hacer con el mismo Señor Jesús, que quiso quedarse en aquellos hermanos más necesitados, pues será lo que determine nuestra suerte por la eternidad. Pero bien, si con la intención de ganar la indulgencia, porque también hay que recordar, una de las condiciones para ganar la indulgencia es quererla ganar. Claro. O sea, no nos la sacamos de chiripa. Como decir, ay, pues no sabía que ganaba indulgencia haciendo esto. Ay, pues qué padre, ya me la gané. No. Para ganar indulgencia necesitamos tener la intención de ganarla. Hacer algo con la total convicción e intención de ganar la indulgencia. Pues en este caso, realizar una obra de misericordia precisamente pensando en ganar esa indulgencia. Esto también puede ser la obra indulgenciada por la que la Iglesia, administradora del tesoro de las gracias dadas en Cristo y por los santos,
otorga a los que cumplen las condiciones y como obra indulgenciada hacen una obra de misericordia corporal o espiritual. Qué interesante, padre, lo que nos dice, porque luego el cinismo nos rebasa en la cabeza y nos hacemos católicos de esos tan conformistas, tan light y tan express, que de repente, como dice el padre Ricardo, ¡uy, qué casualidad! Mira nada más, me gané una indulgencia, ya soy santo de la noche a la mañana. Pues no, gente bonita que nos ve ahí en casa, porque justamente, como bien lo menciona, padre, pues es un cambio completo de vida, ¿no? Y precisamente, padre, ahí, qué bueno que lo menciona usted, sería interesante puntualizar muy brevemente los tipos de indulgencias que podemos ganar antes de entrar de lleno con las obras de misericordia. Bueno, pues hay indulgencia plenaria, que consiste en la remisión total de todas las culpas, penas. Y es que hay que hacer esa distinción, ¿verdad? Cuando nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación, nos es perdonada la culpa por el pecado. Digamos, se nos quita aquello que nos impedía acercarnos a la comunión con Cristo en la Eucaristía. O sea, ya manifestaste tu arrepentimiento, te reconciliaste con Dios, con la Iglesia, entonces queda removido aquel impedimento para poder acercarte a comulgar y, por supuesto, acceder a la salvación eterna. Pero pues también el pecado tiene consecuencias, aún el confesado. Y aquí no es un asunto de que Dios sea rencoroso, es que pues hay una necesidad de satisfacción por los pecados cometidos. Y entonces esa pena que queda, digamos, la culpa es lo que se quita en la confesión, pero la pena, digamos, lo que se tiene que satisfacer en esta vida o en la otra, es lo que permanece aunque nos hayamos confesado. Y perdón que lo interrumpa, padre. A ver, vamos a ir a un corte porque esto está muy interesante con el padre Ricardo. Ahorita regresando nos termina de platicar. Vamos a un corte, estamos en Peregrinos de Esperanza. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Peregrinos de Esperanza con el padre Ricardo López Díaz, hablando sobre las obras de misericordia y las indulgencias dentro de este jubileo. ¿Y qué les parece si antes de seguir profundizando, porque el tema está buenísimo, vamos primeramente a una cápsula que nos tiene preparada la producción para seguir profundizando en cómo podemos vivir este jubileo en nuestras comunidades? ¡Vamos! El padre José Antonio Hilario Suárez, vengo de la Arquidiócesis de Guadalajara y venimos acompañando a Nuestra Señora de Zapopan en esta visita a San Miguel Octopan. Sobre todo invitarlos para que en este año 2025 que estamos viviendo el jubileo de la Iglesia, nos demos cuenta que el año jubilar no solamente es el momento de poder recibir la indulgencia plenaria, evidentemente que es una gracia extraordinaria de Dios que a través de nuestra Madre la Iglesia nos ofrece. Pero el jubileo también es recordar que cada 25 años, con mucha devoción, con mucha fe, recordamos aniversario más de nuestra encarnación, de la redención de Cristo. Y es un año sobre todo de gracia en un sentido amplísimo, donde la Iglesia nos invita a hacer comunidad. Cuando la Iglesia pone algunas basílicas, catedrales o centros de devoción para ganar la indulgencia, lo que busca también es que nos congreguemos, que nos reunamos, que peregrinemos, que seamos iglesia en salida y que nos demos cuenta que al final la experiencia de Dios se da dentro de la comunidad. Cuando peregrinamos, por lo menos lo hacemos 2 o 3 personas, pero peregrinamos juntos, lo que tanto el Papa Francisco habla y señala y ansía una iglesia sinodal, una iglesia que camina junto. Entonces siempre en el jubileo se trata de congregarnos, de caminar juntos. La peregrinación nos recuerda que somos peregrinos en este mundo y que vamos caminando a la casa del Padre, y al llegar a los santuarios o lugares de peregrinación tenemos esa oportunidad de recordar que nuestra meta, nuestro centro es Cristo, pero que para llegar a Él hay que caminar, que para llegar a Él hay que hacer algo de sacrificio, que para llegar a Él no llegamos solos, sino llegamos en comunidad,
sintiéndonos siempre iglesia e hijos de Dios. Ojalá que Dios nos permita seguir viviendo este 2025, el jubileo de la esperanza, precisamente con mucha esperanza, sabiendo que es el Señor que camina en nuestra vida, camina en nuestra historia y que es hacia Él donde caminamos. Esa es donde se funda nuestra esperanza cristiana. Pues que Dios nos bendiga y que nos ayude a vivir con mucha entereza, con mucha alegría, este jubileo de gracia que vivimos en toda la Iglesia Universal. Bien, pues ahí está este testimonio del padre Antonio Larios. Gracias a toda la gente bonita que ha sido parte de esta cápsula, y justamente conversando con el padre Ricardo López Díaz acerca de esto que es el ganar indulgencias a través de las obras de misericordia. Comentábamos, padre, antes del corte entonces, esto de los distintos tipos de indulgencia, ¿sí? ¿Qué pudiera decirme al respecto de eso? Bueno, la indulgencia plenaria, que es la remisión total de la pena y de la culpa, o sea, aquello que no se quita con la simple confesión, que es la pena, pues ahí sí es totalmente restaurada, total, el alma como que tiene ese reinicio, ¿verdad? Y bueno, recordemos que pues al morir tendremos nuestro juicio particular, pero pues no supongamos que entramos automáticamente ya de lleno a la visión beatífica, a la gloria, pues tendremos que purificar las penas de lo que hayamos hecho en vida, ¿verdad? Entonces, la indulgencia plenaria es así como si no tuviéramos ninguna pena que purgar y nos podríamos ir directo al cielo, ¿verdad? Hay la indulgencia parcial, que pues no es total, es solamente de una parte, por eso se puede estar continuamente ganando indulgencias parciales, como por ejemplo las comuniones del viernes primero, o con ciertas oraciones, plegarias que la Iglesia le ha concedido esa gracia de la indulgencia parcial. La indulgencia puede ser por uno mismo, o sea, quiero ganarla por mí, pero también una manera de ayudar a nuestros fieles difuntos a llegar más pronto a su purificación total es ganar una indulgencia para ellos. Eso es lo que sí podemos. Ellos ya no pueden hacer nada. Después de muertos, nosotros ya no podremos hacer nada por nosotros mismos. Pero los vivos sí pueden ganar esas indulgencias, una gracia especial que Dios nos concede para seguir por el misterio de la comunión de los santos, ayudándonos unos a otros a llegar todos a la presencia de Dios. Excelente, padre, excelente. Así que bueno, pues vamos buscando todas esas indulgencias plenarias justamente. Las parciales también son importantes, pero en este año jubilar, con más razón aprovechemos para ello, ¿no? Y bueno, padre, precisamente comentábamos acerca de estas obras de misericordia. Tengo entendido entonces, acto de piedad y obra de misericordia no son la misma cosa. Bueno, un acto de piedad se refiere más a una peregrinación, a la participación en un acto de culto, a ciertas oraciones, novenas, rosarios, horas santas, pero cuando allá hablamos de una obra de misericordia, pues hablamos de una acción concreta que hacemos por el prójimo, inspirados en lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. Excelente, padre. Y entonces hemos escuchado hablar, y seguramente los que estudiamos en el catecismo, recordaremos que existen dos tipos de obras de misericordia. Así es, pues unas están enumeradas en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, cuando se habla del juicio final, cuando el Hijo del Hombre vuelva en su gloria y separe las ovejas de los cabritos, unos a su derecha, otros a su izquierda, pues evaluará conforme a esas obras de misericordia corporales, que será de las que hablemos primero, y luego pues el desarrollo de la doctrina de la Iglesia ha establecido otras 7 obras de misericordia espirituales, de las que hablaremos en el siguiente bloque. Por ahora enumeremos, ¿qué nos dice en el capítulo 25 de San Mateo? Las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, auxiliar al forastero, visitar a los presos. Y bueno, la doctrina de la Iglesia añadió una más. En el Evangelio aparecen 6, pero también se agregó una más, que fue la de orar por nuestros difuntos. O sea, también es una obra, enterrar a los difuntos, dar cristiana sepultura
a nuestros hermanos fallecidos también es considerada una obra de misericordia. Sobre todo pues, en aquellos contextos donde pues, puede que, sobre todo en los países donde hay persecución, donde quizá matan a las personas y las dejan ahí nada más tiradas, pues el darles una digna sepultura, eso es considerado una obra de misericordia, como lo que hacía Tobit en el libro de Tobías, que a los hermanos que quedaban nada más muertos y tirados como si fueran un animalito, pues aún con riesgo de su propia vida, les daba una piadosa sepultura. Eso es una obra de misericordia. Pero bien, estas obras de misericordia, pues muy aplicables en la época de Jesús. Las circunstancias pues ya cambian un poco, ¿verdad? Pero veamos cómo pueden aplicarse y cómo pueden extenderse como obras de misericordia. Claro, pues en tiempo de Jesús, así como ahora, había mucha gente hambrienta, pero híjole, hablamos de una época donde no había el exceso de alimentos y el consumismo que tenemos ahora. O sea, en aquel tiempo podía haber gente que tenía días enteros sin comer nada y pues que una familia ofreciera una ración de su pan a alguien necesitado, vaya que era una obra de misericordia. Pensemos, por ejemplo, en el pasaje de Elías y la viuda de Sarepta. Estaban pasando una gran hambruna en aquel lugar. Elías le dice, por favor, dame algo de comer. Te lo juro, profeta, que solo queda suficiente para hacer un panecito para mi hijo, para mí, y después de eso ya nos morimos porque ya no hay nada. El profeta le pidió, por favor, hazme un panecito, luego comerás tu hijo y tú, y vas a ver. Efectivamente no les faltó ni el aceite ni la harina en la vasija, porque el Señor premia a aquellos que generosamente comparten, no de lo que les sobra. O sea, hay que cuestionar, ¿será obra de misericordia dar de lo que te sobra? ¿Será obra de misericordia que ya sacas un guisado ya todo rancio, hasta con hongos, y se lo das a los pobres, se lo das a la señora que va a pedirte con sus niños? ¿Será de veras obra de misericordia? Ay, mira, está todo esto echado a perder, algo que francamente tú no te comerías. No, claro. O sea, yo pienso que es hasta ofensivo. Y lejos de ser una obra de misericordia, es algo humillante, denigrante, dar ropa en mal estado, ropa ya sin el resorte, toda amarilla, rota, mugrosa. O sea, ¿tú a Cristo le darías algo así? Y es que para ser obra de misericordia tiene que ser un acto de verdadero amor, un acto que implique desprendimiento, que implique generosidad, no dar de lo que te sobra. Tampoco aplica obra de misericordia cuando a lo mejor sí es algo en buen estado, pero quizás con una intención muy escondida, aunque a veces muy manifiesta, de abrillantar tu propia imagen, de aparecer como el bueno, como el generoso. Algunos que andan en campaña, otros que quieren llamar la atención, ganar seguidores, que no hacen una obra de misericordia si no hay reflectores de por medio, cámaras o reconocimientos o recibos deducibles. Pues hay que cuestionar un poco la rectitud. Digo, tal vez la obra hace bien a quien la recibe, pero delante de Dios pues habrá que cuestionar la rectitud de intención, ¿verdad? Exactamente, porque luego, padre, eso pasa, sucede y acontece, no digo, aquí en México casi no se ve, seguramente en otros países que nada más damos y damos y damos para ganar esa atención de los demás, y pues claro, como bien lo menciona, pues algo le falta ahí, ¿no? Sí, o sea, en realidad no nos importa el prójimo, no nos importan los pobres. Lo que importa es como que poner una palomita y decir, sí lo hice, ya soy bueno. Y los demás lo notan. Pues la caridad realmente cristiana es aquella que actúa por convicción, por amor, dar hasta que duela, como decía Santa Teresa de Calcuta. Bueno, también una obra de misericordia era visitar al enfermo, una obra que es tan vigente hoy en día, que bueno, tal vez no todo mundo pueda tener acceso a entrar a una clínica, a visitar a cualquier enfermo, ¿verdad? Incluso hasta para los sacerdotes puede ser difícil entrar a ciertas clínicas donde restringen mucho el acceso, donde, híjole, tiene que salirse un familiar y darte tu pase para que tú puedas ingresar a dar la unción de los enfermos. A veces, pues quizá no es tan oportuno estar visitando a un enfermo que lo que necesita es reposo, o a lo mejor
puedes tener mucha iniciativa de llegar y visitar y estar tiempo con un enfermo cuando lo que quiere es pues, descansar, estar solo. O sea, hay que también ser prudentes y oportunos, ¿verdad? En ciertas actividades. Y ahí, padre, me surge una pregunta. Bueno, también como, por ejemplo, hay casos, cuando tuvimos la pandemia por COVID, que también el riesgo de contagio y eso, ahí cómo se pudiera manejar, porque si yo quiero visitar a los enfermos, pero sé que a lo mejor yo estoy inmunocomprometido, ¿verdad? O con problemas en mis defensas, y como que estoy poniendo en riesgo mi vida, ahí cómo pudiera proceder. Bueno, pues creo que pues ahí debe entrar la prudencia, pero también el sentido de caridad, ¿verdad? O sea, por ejemplo, a mí como sacerdote me llamaban de lugares muy lejanos de mi parroquia, es decir, padre, puede venir a auxiliar a un enfermo, no tiene COVID, pero está grave por otra cosa. Oiga, pero ¿y en su parroquia no le...? No, es que me dicen que no salen los padres a ningún enfermo por el COVID, porque dijeron que no, y que no se pueden contagiar. Pues digo, está bien, tal vez a mí no me toca, pero hay una persona que lo necesita, vaya, y lo puedo hacer con algo de esfuerzo, pero lo puedo hacer. Pues ahí es donde entra la verdadera obra de misericordia. Ve allí donde se necesita. Tal vez me implique un riesgo. Oye, pero como dice el Papa Francisco, prefiero una iglesia accidentada, que se arriesga, que se mancha. O sea, yo hubiera preferido quedarme contagiado y exponerme, que gracias a Dios muchas veces me expuse a enfermos de COVID que al poco tiempo fallecieron. Pero híjole, prefiero el haberme expuesto al quedarme con la conciencia de que, híjole, se fue sin sacramento, sin auxilio, nomás porque yo bien cachetonamente quería quedarme muy seguro, no ponerme en riesgo. Eso sí que me hubiera pesado en la conciencia terriblemente. Entonces, pues busquemos hacer esas obras de misericordia, más que por el ganar la indulgencia. Mira, créeme, eso es por añadidura. Busquemos hacerlas porque eso es lo que Jesús nos pediría, y porque al que se lo estamos haciendo es al mismo Jesús. Visitar a los enfermos. A veces no podemos estar físicamente con ellos, pero podemos enviarles una ayuda, podemos hacerles una llamada, podemos estar al pendiente. Caray, a veces ni siquiera quien por estricta obligación lo hace. Por ejemplo, cuenta como obra de misericordia que un hijo vea por su mamá enferma, ancianita y enferma. Carambas, a veces es impresionante darte cuenta de que hay personas ya mayores, muy enfermas, y les tienen que rogar a sus propios hijos para que vean por ellas. Todo recae sobre uno solo de los hijos, y todos los demás, ay no, es que yo trabajo, es que no puedo, es que yo también tengo mis gastos, no, es que necesito estar descansado porque yo trabajo, porque tengo mi familia, porque... Bueno, pero es impresionante el grado de mezquindad que tienen algunos, hasta con quienes tienen una estricta obligación. O sea, ahí ya no cuenta como obra de misericordia, la verdad. Es algo que humanamente lo exige el ser buenas personas. Ya si hablamos de caridad cristiana, híjole, pues que tú veas por una vecina que a lo mejor sus hijos la tienen muy olvidada, que tú vayas y visites un asilo de ancianos que, híjole, a veces es tan desolador, es tan deprimente, a veces hasta las mismas condiciones, el olor, la comida, el estado en el que se encuentran los enfermos, los ancianitos, pues no es algo que tú digas que dan ganas de hacer. Pero caray, hacerlo por la convicción de llegar y quizá confortar un poquito, refrescar la sed de aquel que solo pide algo de compañía, el sentirse algo valioso, algo acompañado, o que podemos mitigar un poquito su soledad, su sufrimiento, es una obra de misericordia que como Dios la ve y la reconoce. Excelente, padre, excelente. Vean ustedes la importancia de reflexionar en todo esto, porque al rato nos andamos saliendo por la tangente. Pero vamos a una siguiente pausa, última pausa en Peregrinos de Esperanza, y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Peregrinos de Esperanza, conversando con el padre Ricardo López Díaz sobre las obras de misericordia en este jubileo. Y vamos entonces a ver una capsulita más que nos ha preparado la producción para seguir dándonos cuenta de cómo se vive toda la algarabía de este año de júbilo en la Iglesia Universal. Vamos a la cápsula. Muy feliz por tener estas oportunidades, este reencuentro con el Padre amoroso, que abre sus brazos para darnos todo ese amor y toda la misericordia, recordando que, como lo dice el Papa Francisco, somos peregrinos de la esperanza, con esa esperanza y sobre todo con esa fe de encontrar el amor y la misericordia del Padre. Entonces, confesarnos, cumplir con todos los requisitos que lleva poder ganar una indulgencia, tener la confesión, pedirle por el Papa y aprovechar esos momentos con un encuentro más cercano, con esa intención de ganar la indulgencia. Y cumplir también con otros de lo que nos pide, tener obras de misericordia, iniciando con nuestro prójimo, iniciando como nosotras, como yo, como madre de familia, en mi hogar, en mi iglesia doméstica, llevando esa misericordia con los que Dios me ha encomendado. Debemos de ser siempre agradecidos con Dios, como ya lo decíamos. Es un año especial que no se repite muy seguido, entonces aprovechemos los espacios y los momentos que se nos da para recibirla. No esperarnos al final del año, sino en cada oportunidad que se nos presente, tomar este abrazo que el Señor nos da. Pues estamos de regreso aquí en Peregrinos de Esperanza, ya en la recta final, pero con el padre Ricardo López Díaz, hablando de las obras de misericordia. Padre, ya mencionábamos un poquito sobre las obras corporales, un muchito más bien, y también están, bueno, las obras espirituales de misericordia. Así es. Bueno, pues concluyendo con las obras corporales, pues hay algunas que en nuestro contexto pues es muy difícil cumplirlas literalmente. Por ejemplo, visitar a los presos. Híjole, pues a menos que tengas un familiar preso, pues no cualquiera tiene acceso, ¿verdad?, a las cárceles, a las penales, a menos que tengas un apostolado especial, un permiso especial. Eso sí me ha tocado. Es un apostolado hermoso, hermoso, retador, puede ser medio tremendo, pero una persona que no tenga ese apostolado, pues no es de que llega a la penal y dice, oiga, vengo a visitar a los presos. Pues no, sabemos por lógica que hay muchos filtros de seguridad. Entonces, pues en la época de Jesús, pues sí, había pues los hermanos que por la fe eran encarcelados. Híjole, era un gran alivio el que otros hermanos en la fe los visitaran, les llevaran alimentos, les trataran de redimirlos. Hijo, esa era una gran obra de misericordia. Lo mismo hospedar al forastero. Pues la hospitalidad en tiempos bíblicos era pues algo elemental, ¿verdad? Y sabemos que había gente que tenía que recorrer largos caminos y era una norma brindarles tu casa. En nuestro contexto actual, híjole, pues puede ser complicado. Antes, pues en cualquier rinconcito, órale, ahí te aventamos una sábana, ahí duérmete. Pero ahorita pues sabemos la inseguridad, el riesgo, sobre todo si tienes familia, hijos pequeños.
y la verdad no hay dónde, no hay manera, pues quizá no aplique igual que como en aquella época donde pues era parte de su cultura. Sin embargo, pues obras de misericordia corporal es todo lo que se refiera a la ayuda del prójimo en sus necesidades físicas. O sea, no podemos limitarnos a decirle, como muchos, como que muy cómodamente, ay, hermanito, sí, vemos que tiene hambre, que no tiene ropa, que está enfermo, que tiene tantos problemas, que es despreciado, que es humillado, pero como la vieja confiable, como dicen, voy a pedir por ti. Ajá. Ah, pues sí, pero sí, se agradece, la oración siempre se agradece, pero si eso me lo estás diciendo como para decir, yo me desentiendo y que Dios te ayude, porque yo no te voy a ayudar, eso no es caridad cristiana, ¿verdad? Entonces, siempre que puedas, haz todo el bien que puedas. Tal vez no le puedas brindar tu casa a los migrantes que tantos hay pidiendo en las esquinas. Bueno, tal vez no puedas brindarle tu casa, pero puedes ayudarle con algo de ropa, con algo de comida, puedes ayudarle a comprar su boleto para su pasaje, puedes, caray, aunque sea, tratarlo como persona, no mirarlo con desprecio, no verlo como alguien molesto que solo viene a importunarte. Es gente que no tuvo tanta suerte como tú, que no se vio tan bendecida como tú y ahora está tratando de salir adelante. Podrás por lo menos tratarla con la dignidad que se merece, como si fuera el mismo Jesús. Tal vez no puedas visitar a los presos en la cárcel, pero caray, podrás ayudar a tantos que están metidos en las adicciones, podrás mostrar a tantos jóvenes que se ven tentados por la delincuencia, hacerles ver que hay mejores maneras de vivir. En fin, todo aquello que podamos hacer por nuestros hermanos, desde el ayudar al ancianito a cruzar la calle, desde el, caray, tener algo de consideración por los demás. Bájale a tu música, no te estaciones en lugares reservados, estaciónate de modo que quepa otro atrás de ti, no te metas en la fila. A veces, para llegar a tener misericordia, tenemos que empezar por no ser cretinos, por no ser arrogantes y vivir como si fuéramos los únicos en el planeta. Por ahí podemos empezar. Ahora, si hablamos de las obras de misericordia espirituales, pues la iglesia no muera varias, a ver si no se me olvidan. Es instruir al que no sabe, es corregir al que yerra o al que se equivoca, corregirlo con firmeza pero con caridad, soportar con paciencia los defectos y errores ajenos, consolar al triste, dar consejo al que lo necesita y orar por nuestros difuntos. Esa sí es la obra de misericordia espiritual. Todo aquello que pues tal vez no va en cuanto a una necesidad material, sino más bien espiritual. Todo aquello en lo que podamos manifestar paciencia con el prójimo, porque digo, se necesita paciencia para entender que no todo el mundo sabe lo que tú sabes. Quizás sobre todo para los que ya tenemos más preparación o que toda la vida hemos sido católicos bien instruidos, quizá nos exaspera la gente que no sabe, la gente que no valora, no sabe cómo comportarse en el templo, o quizás su idea es demasiado básica o hasta muy equivocada de lo que realmente debe ser, pero o te enojas con esa persona y la juzgas de ignorante, la haces menos, tú desde un taburete de superioridad moral, o tienes la delicadeza de enseñarle. O sea, no tiene su culpa, no tiene la culpa de no saber. Muéstrale, enséñale. También, pues, el hecho de ser tolerantes. Digo, la tolerancia tiene un límite, ¿verdad? La tolerancia es buena siempre y cuando lo que se tolere no es el mal. Ser tolerantes y permisivos con el mal, eso significa cobardía. Pero pues tolerar ciertas cosas que no porque no me gusten están mal. O sea, tal vez yo soy una persona seria, que le gusta las cosas bien hechas, que me gusta tomarme con seriedad lo que debe ser serio, pero tal vez tú eres una persona liviana, risueña, que le gusta la broma, que quizá no se toma tan a pecho las cosas. ¿Me sabe algo? No, es solo un ejemplo. Sí, claro, es un ejemplo, no piensen mal. Pero generalmente
a ti te puede molestar que yo sea tan serio, que no me ría, que no me aliviane, que ándale. Pero, y tal vez yo pueda sentir que, ay, tú eres muy superficial, que eres muy irreverente, no sé. O sea, pero son maneras de ser y ambas son buenas y se puede alcanzar la santidad de una y de otra manera. Tal vez el que es muy decidido, muy líder, muy aventado, se desespera con el que es tímido, con el que es el que no es quizá tan aventado o que necesita que le ayuden o que lo impulsen a hacer las cosas porque no pueden, porque no tiene tu temperamento, caray. Eso se refiere, una obra de misericordia es aceptar al otro como es y tolerar con paciencia esas cosas que no tengo por qué esmerarme en cambiarlas, vaya. Simplemente son maneras diferentes con las que debo aprender a convivir con caridad. Pero también el corregir cuenta como obra de misericordia. Si piensas que para ser misericordioso tengo que aguantar todo, no tengo que decir nada, tengo que dejar al otro ser como es, vive y deja vivir. Bueno, pues hasta cierto límite, ¿verdad? Porque si estás viendo que alguien está siguiendo un camino muy equivocado, que sí, pues él está a gusto como está y me pide que lo respete, pero yo tengo que decirle, hermano, es que tú decides si cambias o no, pero yo tengo que decirte, el camino que estás siguiendo está muy errado y vas a terminar haciéndote daño a ti y a los demás. O sea, te lo tengo que decir, tengo que prestarte mis ojos para que no solo te veas como tú crees que estás bien, tengo que decirte cómo te veo. Y por tu propio bien, no solo porque a mí me resultes molesto o porque yo quiera hacerte a mi imagen y semejanza, sino porque tengo convicciones de que el camino que llevas es sumamente errático, pues ahí es donde entra el deber de la corrección fraterna del que también nos habla Jesús. Si tu hermano comete un pecado, ve y corrígelo. Primero a solas, luego hazte ayudar de otros, luego díselo a la comunidad y si ni así quiere, bueno, pues entonces al menos tú cumpliste con decirle. Si te hace caso, pues se habrá salvado él y tú por decirle, pero tú no puedes no decirle. Si ves que algo está mal y que podría salvar a tu hermano si le dijeras. Y ahí, padre, hay una delgada línea, muy delgada línea, casi imperceptible, entre corregir al prójimo y juzgar al prójimo. Así es, y muchas veces confundimos, ¿verdad? Y tantas veces, ¡ay, me estás juzgando! Y solo Dios me puede juzgar, ¿y tú quién eres para juzgarme? No, pues es que el juicio le toca solo a Dios. Simplemente, pues, sobre todo si es mi papel hacerlo, pues tengo que decirte si yo veo que estás mal. Si tú eres su padre, su hermano, su formador, la persona encargada de indicarle el camino, no puedes no corregir. Quizá hay gente a la que, pues mira, es mejor no meternos porque sería un grave problema, pero también el corregir es una obra de misericordia. Pero otra obra de misericordia es el corregir con caridad, con misericordia. Ay, porque qué fácil es ponerte detrás de una computadora y poner comentarios agresivos, ofensivos, y desde una superioridad moral ponerte a regañar y a desprestigiar al otro insultándolo. Y uno, es que tengo el deber de corregir. No. Ahí sí ya estás descargando toda tu ponzoña y tirar la piedra y esconder la mano. Eso no es obra de misericordia. Me disculpas, pero ahí sí no. Ahí sí no aplica. Y aunque te creas muy valiente, pues si te creas muy valiente, ve y díselo de frente. Y unos, sí, pues dicen la verdad y lo siento, pero caigo mal porque digo la verdad. Ay, pero a veces la dices con tanta falta de misericordia, la dices difamando, humillando, y a veces al último al que se lo dices es al que tienes que corregir, porque se lo dices primero a medio mundo. Entonces ahí, hermano, vemos esa delgadita línea. En fin, si se trata de ganar la indulgencia en este año jubilar haciendo obras de misericordia, tenemos que ver que la vida cotidiana nos presentará infinidad de oportunidades para poner en práctica
estas obras de misericordia. O sea, una obra de piedad sí te la puedes como programar, hacer. A ver, tal día voy a ir en peregrinación a este santuario o vamos a hacer este rezo, tal cual. Eso se programa. Pero las obras de misericordia, a menos que digas, uy, voy a programar la visita a un asilo de ancianos. Esas actividades sí se pueden programar, pero generalmente esas obras no se programan. Esas se te van poniendo ante cada situación y debes saber responder a ellas. Pues qué mensaje, Padre Ricardo, nos acaba de dejar y reiterar, porque vaya que somos burros cabezones en ocasiones, se nos olvida o nos anquilosamos tanto en lo que sabemos, en lo que somos, en los títulos que vamos consiguiendo, que se nos olvida que arrieros somos y en el camino andamos, ¿verdad? Así que es importante, Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues básicamente antes de terminar con este programa, pues me gustaría pedirle, Padre, si pudiera darnos la bendición y por supuesto una pequeña oración para que Dios nos toque el corazón en esto de las obras de misericordia. Por supuesto, pues, hermanos, acompáñenme desde casa a invocar la bendición de Dios sobre nosotros. En este año dedicado a reflexionar sobre la esperanza. Recuerda, esperanza no significa expectativas. No le impongas tus esperanzas a Dios, lo que tú quieres y que tú piensas que Dios te lo tiene que hacer sí o sí. Mejor confía en que lo que Dios haga en tu vida será lo que más te conviene. Esa es la esperanza cristiana y esa es nuestra ancla, nuestra roca, la cual nos da estabilidad en medio de la inestabilidad del mundo. Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra paz. En ti, Señor, confiamos, aunque nuestras seguridades se derrumben, aunque nuestras fuerzas flaqueen, aunque nuestros caminos se pongan tan dispersos que sintamos lejos nuestra meta, confiamos en que todo sucede para bien de aquellos que te aman y por eso en ti ponemos nuestra entera confianza e imploramos tu bendición. En el nombre de Dios, yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Ricardo, de verdad muchísimas gracias por estar aquí desde tan lejos que viene, pero mire, con toda la actitud, que Dios lo siga bendiciendo. Y gracias, gente bonita que nos ha acompañado en una emisión más de Peregrinos de Esperanza, conversando acerca de este año jubilar para que todos lo vivamos. Padre, gracias a nombre de María Visión. Gracias a ti, Enrique, y a toda la gente bonita de María Visión. Así es, pues cuídense mucho, pórtense bien, a vivir las obras de misericordia y seamos todos peregrinos de esperanza.